¿Qué es la cromatografía de papel? La cromatografía de papel es una técnica de separación utilizada en química para separar los componentes de una mezcla. En este experimento se emplea para separar los distintos pigmentos presentes en las hojas de espinaca, como las clorofilas y los carótenos. El principio fundamental de esta técnica es que cada compuesto tiene una polaridad diferente, por lo que interactúa de manera distinta con dos fases. La primera es la fase estacionaria. El papel filtro, compuesto principalmente por celulosa, una sustancia muy polar. Y la fase móvil, el alcohol etílico que asciende por el papel transportando los pigmentos. Cada pigmento tendrá una afinidad distinta por estas dos fases, y esa diferencia permite que se separen. Las hojas verdes se trituran para romper sus células y liberar los pigmentos que se encuentran en su interior. Entre estos pigmentos están principalmente la clorofila, responsable del color verde, además de otros compuestos como los carotenoides y las xantófilas. Al destruir la estructura de la hoja, los pigmentos pueden salir de las células y mezclarse con el solvente, permitiendo posteriormente su separación mediante cromatografía, filtración y obtención del líquido verde. Después de triturar las hojas, la mezcla se filtra para separar los restos sólidos del líquido que contiene los pigmentos disueltos. El líquido verde obtenido se conoce como extracto vegetal. Este extracto contiene una mezcla de diferentes pigmentos presentes en las hojas. Aunque a simple vista parece de un solo color, en realidad está formado por varios compuestos con distintas propiedades químicas. La filtración es importante porque elimina partículas sólidas que podrían dificultar el desplazamiento de los pigmentos sobre el papel cromatográfico y afectar los resultados del experimento. ¿Por qué se hace este paso? Este procedimiento tiene como objetivo obtener una muestra rica en pigmentos vegetales para poder analizarlos posteriormente mediante cromatografía de papel. Sin la trituración y la filtración, los pigmentos permanecerían atrapados dentro de las células de las hojas y no pueden desplazarse a través del papel cromatográfico. Gracias a este proceso se obtiene una solución homogénea que permitirá observar la separación de los diferentes pigmentos según su polaridad y su afinidad por el solvente utilizado. ¿Qué sucede químicamente? Durante la trituración no ocurre una transformación química importante de los pigmentos, simplemente se liberan de las estructuras celulares donde estaban almacenados. Posteriormente, el solvente ayuda a disolverlos y mantenerlos en solución. Como cada pigmento posee una estructura molecular diferente, también presenta distinta polaridad. Esta diferencia será la responsable de que durante la cromatografía algunos pigmentos se desplacen más lejos que otros, produciendo las bandas de colores característicos del experimento. Una vez obtenido el extracto vegetal, se coloca una pequeña gota de líquido verde sobre una banda de papel para cromatografía utilizando una pipeta o un capilar. La muestra se deposita cerca del extremo inferior del papel, dejando una pequeña margen para que posteriormente pueda entrar en contacto con el solvente. Es importante que la mancha de pigmento sea pequeña y concentrada. Si la gota es demasiado grande, los pigmentos se dispersan desde el inicio y la separación no será clara. En muchos casos se deja secar la primera aplicación y se añaden una o dos gotas más sobre el mismo punto para aumentar la concentración de pigmentos, sin ampliar el tamaño de la mancha. ¿Por qué se realiza este paso? Este paso permite concentrar los pigmentos en un único punto de partida. Cuando el papel se coloque en el solvente, todos los pigmentos comenzarán su recorrido desde el mismo lugar, facilitando su separación y permitiendo comparar la distancia que recorre cada uno. Además, ubicar la muestra por encima del nivel del solvente evita que los pigmentos se disuelvan directamente en el líquido. En cambio, serán transportados gradualmente por el solvente a medida que éste ascienda por el papel mediante capilaridad. ¿Qué sucede en este momento? En esta etapa todavía no ocurre la separación de los pigmentos, únicamente se impregna el papel con la mezcla de compuestos presentes en el extracto vegetal. Los pigmentos quedan adheridos a las fibras de celulosa del papel. Posteriormente, cuando el solvente ascienda, cada pigmento interactuará de forma diferente con el papel y con el solvente según su polaridad. Como resultado, algunos viajarán más rápido y más lejos que otros, originando las distintas bandas de colores que caracterizan la cromatografía de papel.
Una vez que el extracto vegetal fue aplicado sobre la banda de papel, ésta se colocó cuidadosamente dentro de un vaso que contenía una pequeña cantidad de solvente. Es importante que el nivel del solvente quedara por debajo de la línea donde se depositó la muestra, para evitar que los pigmentos se disolvieran directamente en el líquido. Al tocar el extremo inferior del papel, el solvente empieza a subir por los pequeños espacios existentes entre las fibras de celulosa. Este fenómeno se conoce como capilaridad y ocurre porque las moléculas del solvente son atraídas por las fibras del papel y al mismo tiempo se atraen entre sí. Mientras el solvente asciende, arrastra consigo los pigmentos presentes en la muestra. Sin embargo, cada pigmento se desplaza a una velocidad diferente dependiendo de su estructura química y de su polaridad. Por esta razón, la mezcla verde, que inicialmente parecía uniforme, comienza a separarse gradualmente. ¿Por qué los carótenos suben más rápido? Los carótenos son moléculas muy poco polares, o sea, apolares. Debido a esta característica presenta poca afinidad por la celulosa del papel, que es polar. En cambio, tienen mayor afinidad por el solvente utilizado durante la cromatografía. Como permanecen más tiempos disueltos en la fase móvil, son transportados con mayor facilidad y recorren una mayor distancia sobre el papel. Por este motivo, los carótenos suelen aparecer en la parte superior de la cromatografía, formando bandas de color amarillo intenso o anaranjado. ¿Por qué las clorofilas permanecen más abajo? Las clorofilas poseen grupos funcionales que se confieren una mayor polaridad en comparación con los carótenos. Debido a esta polaridad, las moléculas de clorofila establecen interacciones más fuertes con los grupos hidroxilo presentes en las celulosas del papel. Estas fuerzas de atracción hacen que la clorofila permanezca retenida durante más tiempo en la fase estacionaria. Como consecuencia, las clorofilas avanzan más lentamente y recorren una distancia menor, por lo que se observa en la parte interior de la tira cromatográfica formando bandas de color verde. En las imágenes a continuación, se observa que el solvente comienza a ascender por el papel, mientras la mancha verde empieza a extenderse. En esta etapa los pigmentos todavía no están completamente separados, pero ya se evidenció que algunos componentes avanzan ligeramente más rápidos que otros. La zona verde se vuelve más difusa, porque los distintos pigmentos comienzan a migrar de manera independiente. A medida que transcurre el tiempo, estas diferencias de velocidad permiten formar bandas de distintos colores, correspondientes a los diferentes pigmentos presentes en la hoja. Este experimento demuestra que el color verde de una hoja no corresponde a un solo pigmento, sino a una mezcla de varios compuestos, aunque inicialmente todos parecen formar un único color. La cromatografía permite separarlos gracias a las diferencias en su polaridad y en su afinidad por el papel y el solvente. Los pigmentos menos polares, como los carótenos, viajan más rápido y alcanzan mayores alturas, mientras que los pigmentos más polares, como las clorofilas, interactúan más con la celulosa del papel y permanecen cerca del punto donde fueron aplicados. Esta diferencia de comportamiento es el fundamento de la separación cromatográfica y permite identificar los distintos pigmentos presentes en el extracto vegetal.